Yo soy Iris Medellín, soy historiadora, en este momento soy estudiante de maestría en sociología, me dedico a la investigación y pues a la escritura. La escritura ha hecho parte de mi vida, digamos, no solo porque hace parte de mi trabajo y me ha acompañado laboralmente desde que me gradué de la universidad, sino también porque me gusta escribir en mis ratos libres, me gusta escribir como actividad personal, como hobby, como manera de sacar emociones personales también, como ejercicio político, como forma de comunicarme con las demás personas. Entonces creo que por esa razón les voy a acompañar en esta nueva edición de este concurso de cuento y crónica. Por no ficción se entiende que uno va a narrar acontecimientos, va a ofrecer información de la que se compromete su veracidad. ¿Eso qué quiere decir? Que uno está narrando acontecimientos, hechos, está ofreciendo información que es veraz. Y uno como narrador o narradora está dispuesta a defender la veracidad de esos hechos o de esos acontecimientos que se narran. Eso no significa necesariamente que algún tipo de información pueda ser parcialmente modificada. Un ejemplo de eso es que en ciertas crónicas periodísticas, históricas también, se presenta la información, se presentan acontecimientos específicos, pero por ejemplo se cambian los nombres de los personajes. En algunos casos incluso se hace para proteger la identidad y el anonimato de las personas con las cuales uno puede entrevistarse o con las cuales habla. Entonces, en las crónicas sucede que se puede cambiar cierta información, pero se asume que parte importante de los acontecimientos que estamos narrando son veraces y obedecen a hechos reales. Sin embargo, más adelante lo vamos a ver con un tipo particular de crónica, que es la crónica literaria. Hay algunas excepciones y algunas licencias que las autoras y los autores se pueden tomar en el momento en el que redactan un texto tipo crónica. Otra cosa importante respecto a la literatura de no ficción es que la veracidad no es sinónimo de objetividad. ¿Eso qué quiere decir? Veracidad es lo que estábamos diciendo, son hechos en los que podemos defender que están basados en hechos reales, narramos acontecimientos basados en hechos reales. Pero la objetividad es la pretensión o el propósito de no incluir juicios de valor, juicios morales, posiciones personales dentro de la narración. En cambio, en la narrativa de no ficción, incluyendo la crónica, es permitido incluir la mirada subjetiva de los autores. Es decir, yo como autora de un texto de no ficción, por ejemplo una crónica, puedo incluir mi mirada subjetiva, mis juicios personales, mis posiciones personales respecto a los acontecimientos que estoy narrando, y estos hacen parte misma del texto. Puedo incluir cómo me siento, puedo incluir cómo valoro esa situación de la que estoy dando cuenta, etcétera. Entonces es muy importante no renunciar a esa mirada subjetiva que nos permite la narrativa de no ficción, porque le permite al lector no solamente leer el acontecimiento que estamos narrando, sino leernos a nosotros en el acontecimiento, o sea, cómo nosotros nos posicionamos en ese acontecimiento, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos, que es una ventaja muy chévere y una posibilidad muy linda de la narrativa de no ficción, que es permitirnos también a nosotros posicionarnos en las experiencias que tenemos todos los días. La crónica es un género literario de no ficción dentro de estas narrativas de no ficción de las que estamos conversando, y tiene sus orígenes en la antigüedad. Funcionaba como una manera de narrar acontecimiimientos históricos desde el punto de vista de sus testigos, ¿no? Testigos directos o indirectos. Entonces, desde la antigüedad griega y romana hay algunos textos que se volvieron crónicas de guerras, de acontecimientos políticos, de fenómenos sociales, y que de hecho han sido muy importantes después para los historiadores para poder reconstruir cómo era la vida en esas sociedades y en esos pueblos en esos momentos en particular. De hecho, en América Latina y en Colombia, incluyéndonos, durante mucho tiempo las crónicas han sido una importante fuente para
para reconstruir el pasado prehispánico y el pasado colonial, porque muchas de las personas que venían en los barcos desde España y desde diferentes lugares de Europa hacia América, algunos de las personas que venían en esos barcos eran cronistas, es decir, venían narrando todos los hechos que vivían, los paisajes, las costumbres de las poblaciones locales y demás. Y estas crónicas, algunas de ellas muy importantes, se han preservado hasta la actualidad y son fuente muy importante de información sobre nuestro propio pasado. Nos permiten conocer el pasado de diferentes poblaciones indígenas latinoamericanas, por ejemplo, nos permiten entender cómo fue mejor ese proceso de colonización. Entonces, digamos, ese es uno de los propósitos importantes de la crónica, que reportan o dan cuenta de hechos del pasado desde el punto de vista de testigos directos o indirectos de esos hechos. A estas crónicas, por ejemplo, este ejemplo que les estoy dando de las crónicas de los conquistadores y de la colonización en América Latina, se les conoce como crónicas de Indias, y a las crónicas de diferentes tipos que han servido para reconstruir las vidas de pueblos en tiempos pasados se les llama crónicas históricas. Sin embargo, recientemente es un decir, porque de todas maneras ha pasado mucho tiempo desde que se empezó a posicionar la crónica como un género periodístico, recientemente quiero decir más o menos en el siglo XIX, empezó a posicionarse la crónica ya no solamente como un género literario, sino como un género periodístico, es decir, inserto en diferentes ramas de presentar información en la formación de esto que llamamos opinión pública. Y entonces esta crónica periodística, que la podemos encontrar en diferentes formatos, en los periódicos, en las revistas e incluso de forma audiovisual en los noticieros, es de distintos tipos de acuerdo a los hechos que se están narrando. Y por otro lado, la crónica literaria, digamos, es lo que les contaba un poquito al inicio de esta conversación. La crónica literaria permite ciertas licencias entre la veracidad y la ficción, es decir, en la crónica literaria sí se pueden tomar diversos elementos de la ficción e incorporarlos en la narración de una crónica. Un ejemplo muy famoso de eso es el libro Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, en el que él muestra algunas cosas inspiradas en hechos reales, pero toma las licencias de creación y de creatividad propias de los ejercicios literarios de ficción. Algunos diríamos que en realidad casi que cualquier hecho, cualquier acontecimiento es narrable, es susceptible de ser narrado. Pero hay algunos secretos o algunos tips o algunos consejos que uno puede tener en cuenta para seleccionar acontecimientos narrables que sean más interesantes o que llamen más a los lectores. Entonces, el primero de estos tips o consejos puede ser que hablemos de un acontecimiento que sea extraordinario. Digamos algo como salir al trabajo. Yo saliendo a mi trabajo todos los días puede no ser tan extraordinario y en esa medida puede que no le cuente a un lector cosas tan interesantes como un acontecimiento más extraordinario. ¿Qué puede ser un acontecimiento extraordinario? Por ejemplo, la llegada del COVID-19 a Colombia es un acontecimiento extraordinario, ¿no? Entonces no lo vemos todos los días. Entonces podemos convertir esos acontecimientos que no vemos todos los días, sino solo cada cierto tiempo, en una crónica. Un segundo criterio es pensar en el público que nos va a leer, en el posible público que nos va a leer y qué puede ser interesante para ese público. No todos los públicos son iguales. Entonces, si pensamos que, por ejemplo, vamos a narrar la vida diaria en un barrio de Soacha Compartir, por ejemplo, para una persona que vive en ese barrio de Soacha Compartir,
Puede ser interesante porque se puede enterar de chismes del barrio, por ejemplo, pero no va a ser tan interesante como lo va a ser, por ejemplo, para una persona de otro país completamente distinto, digamos Corea del Sur. Para un coreano del sur, leer una crónica de un día común y corriente, de un día cotidiano en el barrio Soacha Compartir de Colombia, seguramente va a haber muchas cosas interesantes porque todo es nuevo, todo es novedoso, todo es raro, ¿no? Entonces, si pensamos en qué público es el que nos va a leer, podemos pensar también en qué acontecimiento le puede interesar más, ¿no? También podemos pensar, ¿nos van a leer personas más jóvenes o más mayores? ¿Nos van a leer niños o nos los van a leer adultos? ¿Nos van a leer más hombres o nos van a leer más mujeres? ¿Nos van a leer personas que están más interesadas en temas políticos que en temas económicos? ¿Qué sabemos de ese público y por lo tanto qué puede ser más interesante para ese público que yo les narre? El tercer criterio para elegir un acontecimiento que queramos narrar es ser testigos directos o indirectos de ese acontecimiento. La narrativa de no ficción implica que yo como narradora, ustedes como narradores, hasta cierto punto están implicados en la situación que nos van a contar, ¿no? Están experimentando o han experimentado directa o indirectamente ese acontecimiento que nos van a narrar. Por lo tanto, esa cercanía con ese acontecimiento facilita la narración y es ideal entonces que cuando ustedes vayan a seleccionar lo que quieren narrar, seleccionen un acontecimiento que sea cercano a ustedes, que les haya tocado directa o indirectamente vivir. ¿Cómo digo indirectamente? Por ejemplo, yo puedo hacer una crónica de algo que no me pasó a mí directamente, pero que le pasó, por ejemplo, a mi abuelita. Digamos, mi abuelita vivió el Bogotazo. Sí, y yo nunca estuve en el Bogotazo, no había nacido, estaba muy lejos de nacer, pero quiero hacer una crónica histórica del Bogotazo a partir de testimonios de otras personas. Eso también se puede hacer. Entonces lo que yo voy a hacer es una tarea investigativa previa. Eso implica que buscar a las personas, buscar a esos testigos directos, preguntarles por su experiencia, preguntarles cómo vivieron ese acontecimiento y luego recoger esa información que he buscado, que he investigado y convertirla en un texto tipo crónica. Y un último criterio para seleccionar un acontecimiento que sea interesante narrar en un formato tipo crónica es tener en cuenta que sea un acontecimiento que nos cuente cosas sobre las formas de vida, las experiencias, las costumbres de un colectivo humano en un momento particular. Es decir, que no sea solamente un acontecimiento individual, sino que sea un acontecimiento que de alguna manera esté conectado con otros acontecimientos que nos permitan mirar cómo vive la gente en mi tiempo, cómo era el paisaje, por ejemplo, cómo se relacionaban las personas en este tiempo en particular. Por ejemplo, que podemos involucrar cosas de la situación política actual, podemos involucrar cosas de la vida social, de la vida económica. Es decir, una crónica no siempre nos habla únicamente solo del acontecimiento que decidimos narrar, sino que ese acontecimiento se vuelve, digamos, la excusa o la oportunidad para visibilizar un panorama completo de experiencias y de formas de vida en el momento y en el espacio en el que estamos parados nosotros y nosotras. Un truco es, por ejemplo, yo les sugeriría ya una vez estén en la tarea de escritura o de pensar en ese acontecimiento y qué tan extraordinario puede ser, es imaginen que lo están narrando o que lo está viendo alguien que no sabe absolutamente nada de su tiempo y de su espacio, un extraterrestre. ¿Cómo ese extraterrestre a partir de un acontecimiento concreto, chiquito, pequeño, puede conocer más de lo que nosotros vivimos todos los días, de con quién compartimos, de cómo se comporta la gente en su día a día, de cuáles son nuestras instituciones, de cuáles son la forma en las que nos relacionamos todos los días? Ese tipo de cosas nos ayuda a entender que el acontecimiento que narramos puede ser no tan extraordinario o no tan interesante si elegimos narrar más bien un acontecimiento cotidiano, pero en cambio sí puede ser la ventana
para un mundo de experiencias y de posibilidades de entender el mundo de la forma en la que lo viven las personas. Cuando hablamos de estructura de cualquier tipo de texto, y más de estos textos tal vez más literarios, como los que ustedes van a escribir, tenemos que tener en cuenta que la estructura no es necesariamente rígida, y de hecho algunos de los mejores cuentos, de las mejores historias, de las mejores crónicas incluso, se consideran muy buenos justamente porque han logrado salirse de esas estructuras y aún así crear excelentes obras literarias. Entonces siempre tengan en cuenta eso, que si bien la estructura es útil para uno saber cómo construye ese texto que los demás van a leer, esa estructura se puede romper, y de hecho romperla puede ser un ejercicio creativo también. Entonces lo que les voy a contar a continuación no es una camisa de fuerza, sino son como ciertos consejos que ustedes pueden tener en cuenta, pero también pueden transgredir, pueden cambiar el orden, pueden experimentar con esa estructura para ver también qué otras formas hay de contar, ¿no? La escritura, primero que todo, es un ejercicio creativo también, y como ejercicio creativo pues es un llamado a la experimentación, a que uno vea también qué cosas le funcionan, qué cosas no le funcionan, qué cosas le podrían funcionar mejor de otras formas. Y eso es lo maravilloso y lo más rico del ejercicio de escritura, ¿no? Que uno siempre puede tener cosas nuevas por hacer y cosas nuevas por experimentar. Las crónicas tienen una estructura con tres grandes partes: una entrada en la que se presenta muy brevemente el acontecimiento que se va a narrar. Incluso algunos personajes, ¿no? En la entrada le estamos presentando al lector de qué le vamos a hablar, con quién le vamos a hablar, qué personajes van a aparecer en esa crónica, dónde sucede ese acontecimiento que vamos a narrar. El inicio de la entrada es, claro, el título. Yo, como consejo personal, aunque pues eso puede variar mucho, yo suelo elegir los títulos al final del ejercicio de escritura, ¿no? Ya después de haber escrito lo que pensaba escribir, uno tiene unas bases más sólidas para pensar, bueno, cómo quiero que los lectores empiecen esta crónica, y la mejor manera es pensando en algo, en un título que sea llamativo, que sea interesante y que le hable también un poco a los lectores de qué es lo que van a tener en sus manos. Luego sigue un cuerpo, que es como tal la narración de ese acontecimiento que hemos seleccionado, que vamos a narrar. Y entonces aquí se insertan todas las descripciones ricas de los personajes, de los paisajes, de las actividades que vamos a narrar allí, y podemos presentar también las posiciones personales de nosotros y nosotras como narradoras. Podemos presentar, si nos incluimos en la narración, podemos presentar aquí en este cuerpo cómo nos sentimos nosotros, cómo vivimos ese acontecimiento que estamos narrando, cómo lo sentimos, cómo analizamos ese momento, cómo lo juzgamos, si nos parece bueno o nos parece malo, por ejemplo. Ese tipo de cosas pueden ir dentro del cuerpo de la narración. Y otra cosa muy importante para tener en cuenta en ese cuerpo de la narración es el aspecto cronológico, es decir, aquí va a ser claro qué cronología elegimos nosotros para narrar, es decir, dónde empieza y dónde termina ese acontecimiento que nosotros queremos narrar. Y por último, todos los textos tienen un cierre, incluyendo las crónicas. Por lo tanto, se hace un cierre ya mucho más subjetivo, o ya en el que los y las narradoras son los protagonistas principales de ese texto que están escribiendo. Incluso puede ser a manera de reflexión, incluso puede ser a manera de pregunta, como una especie de, bueno, después de narrar este acontecimiento que ya conté, en el que yo también estuve directa o indirectamente, ¿qué me queda de todo esto? Me queda una pregunta, me queda una sensación, me queda un juicio, me queda una enseñanza, ¿qué me queda? Y quiero dejarlo ahí a manera de conclusión. Las conclusiones son una herramienta muy poderosa, porque permite tanto dejar alguna pregunta en los lectores
como continuar por lo mismo esa comunicación con esos lectores. Si ustedes piensan seguramente cosas que ustedes hayan leído, hay algunos finales que uno recuerda muy particularmente de cuentos, de crónicas, de libros que le quedan resonando en la cabeza y que uno puede desarrollar después, ya sea en la mente, ¿no? Para imaginar, sean la excusa para imaginar o incluso para escribir o para crear cosas nuevas. En primer lugar, es importante seleccionar ese acontecimiento que vamos a narrar. Pueden tener en cuenta algunos de los criterios que ya les he hablado antes. Vamos a establecer la cronología. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque hay acontecimientos que tienen una duración muy larga. Pensemos, por ejemplo, en esta coyuntura del COVID-19. Supongamos que yo voy a narrar eso, cómo se vivió el COVID-19 en Soacha. Pues es un tiempo bastante largo, ¿no? Son 2 meses. Yo puedo elegir narrar esos 2 meses que llevamos hasta el momento, pueden ser más. Yo puedo elegir narrar esos 2 meses, pero también puedo elegir narrar solamente una parte, ¿no? Una parte pequeña de esa gran coyuntura. Entonces, además de seleccionar el acontecimiento, en ese caso tenemos que seleccionar la cronología particular que a nosotros nos interesa, preguntarnos dónde empieza y dónde termina eso que nosotros vamos a narrar. Luego, entonces, hacemos también una definición de los personajes, quienes hacen parte de ese acontecimiento. Hay muchas formas de narrar un mismo acontecimiento. Entonces, siguiendo con el ejemplo del COVID-19 en Soacha, pues qué personajes de mi crónica van a estar ahí, además de mí, porque voy a narrar desde mi perspectiva. Entonces, supongamos yo elijo que voy a narrar de la experiencia de mi mamá, de mi papá y del señor de la tienda. Es un ejemplo. Entonces, tengo definidos esos personajes que van a ser parte de la crónica. Un siguiente paso es definir las acciones concretas que voy a narrar. Es decir, ya tenemos el acontecimiento general, en este caso, para este ejemplo, la coyuntura del COVID-19, ya tenemos la cronología, ya tenemos los personajes, entonces ahora vamos a pensar en qué acciones concretas vamos a narrar. Entonces, además del acontecimiento, yo voy a narrar cosas como que, por ejemplo, en los primeros días del toque de queda general en Soacha, pasó una patrulla de policía militar por enfrente de mi casa y había un vecino que no estaba cumpliendo con el toque de queda, entonces lo detuvieron y yo veía desde mi ventana las luces de la patrulla y era una patrulla muy grande, entonces eso me ocasionó miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces esas son ya acciones muy concretas que van a estar dentro de nuestra narración. Con ese mismo ejemplo, otra cosa que también tenemos que definir y que definir si lo vamos a involucrar en la narración es cómo nosotros entramos en esa narración, ¿no? Es decir, si vamos a hacer una voz activa, es decir, si somos parte de los personajes y queremos narrar también desde nuestra propia experiencia, que de nuevo creo que es recomendable porque las narraciones de las crónicas se hacen mucho más ricas cuando uno tiene directamente la experiencia del narrador allí incluidas. Entonces podemos preguntarnos y establecer, bueno, nosotros cómo nos sentimos, qué opiniones, qué posiciones tenemos respecto a lo que estamos narrando. Entonces, un ejemplo, cuando pasó este acontecimiento con la patrulla de policía militar que les cuento en mi casa, que yo voy a narrar en mi crónica, por poner un ejemplo, voy a decir que yo tuve miedo y que además no estoy de acuerdo con la militarización de los barrios, por ejemplo. Y eso lo voy a incluir dentro de mi crónica. Es una manera de pensar antes de escribir cómo nosotros nos involucramos en esa narración. Lo siguiente es establecer un poco dentro del ejercicio de la cronología que ya hablamos, hasta dónde va esa narración, ¿no? ¿Cuándo la vamos a acabar? ¿Y qué es lo que va a marcar ese final? Por ejemplo, yo voy a decir que el final de mi crónica va a ser el momento en el que se implementó la medida del pico y género en Soacha. Yo voy a narrar hasta ese momento. Los acontecimientos
Pueden ser narrables en una larga duración, en una corta duración. Ustedes pueden tomar solamente una parte pequeña de un acontecimiento para narrarla y no hay ningún problema. Eso está completamente a disposición de la creatividad y de la libertad creativa que ustedes tengan. Hay un consejo que yo uso para otras personas que escriben o que si quisieran escribir, que yo lo uso personalmente, y es, luego de haber escrito una primera versión, leer esta crónica en voz alta o incluso pedirle a otra persona que la lea, y con base en lo que hemos leído o en lo que la otra persona ha leído, contemplar si le hacemos algunos ajustes, si nos gustaría más bien cambiarle un poco alguna forma de algún párrafo, si nos gustaría agregar algo más, cómo nos gustaría cerrar, y ya finalmente ese sería como el proceso de escritura de esa crónica. Yo creo que es importante primero porque narrar el territorio nos permite darnos cuenta que el territorio no es solamente un espacio físico, no es solamente una cosa que está lejana a nosotros, sino es un espacio social, es un espacio histórico. ¿Y qué significa eso? Que el territorio no es solamente todo lo que vemos ajeno a nosotros, ¿sí? Los parques, las calles, los postes, sino también es la forma en la que nosotros nos relacionamos con él. Es decir, el poste no es simplemente el poste se puede convertir en el poste donde nos encontramos con los amigos a conversar todos los viernes a las 4 de la tarde, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el poste no es solamente un objeto, sino que pasa a significar algo para nosotros y para otras personas también. Pasa a convertirse en parte, en escenario de una experiencia. Otra de las cosas que nos permite narrar desde el territorio es que nos permite mostrarle a gente que vive en otros espacios distintos cómo funciona el nuestro o cómo se vive en el nuestro. Y eso es un ejercicio muy interesante porque ver cómo viven otras personas, ver los espacios en los que viven otras personas, no verlos necesariamente directamente, es decir, viajando y yendo allá, que es un ejercicio maravilloso, sino a través de la literatura, también es un viaje. La literatura misma, la lectura y la escritura son formas de viajar y de ver formas de vida que no son las nuestras y nos permiten entender espacios, experiencias que no son las nuestras, salir un poco de la autorreferenciación, de hablar solamente de nosotros, de pensar que todo es de nosotros, sino pensar en cómo viven otros y otras, qué hacen otros y otras, qué piensan otros y otras y dónde habitan otros y otras y cómo es ese lugar. Entonces, narrar desde el territorio nos permite mostrarle a otra gente que tal vez nunca ha venido, nunca ha visto, nunca ha estado aquí, cómo es estar aquí, qué características tiene este espacio, cómo nos sentimos nosotros aquí. Otra de las cosas maravillosas que permite narrar desde el territorio es entender que algunas experiencias que nosotros tenemos en el territorio no son solamente nuestras, sino que también las comparten otras personas. Es decir, pensar, por ejemplo, que ese poste, que para mí significa encontrarme con los amigos a cierta hora los viernes, por ejemplo, para otras personas ese poste significa inseguridad porque no les gusta pasar por allí, ¿no? Cómo otras personas, aunque viven ese mismo espacio, lo pueden vivir de manera distinta, o cómo personas que son diferentes y que habitan espacios diferentes pueden vivir experiencias similares en un mismo espacio. Y la última razón por la que creo que es chévere y es importante y es valioso el ejercicio de narrar desde el territorio es porque permite conservar la memoria de un momento particular que es el que narramos, de unos sentires particulares que son los nuestros, de unas experiencias particulares que son las nuestras. Esa crónica, ese fragmento, ese escrito que nosotros vamos a hacer, es como si estuviéramos tomando una foto del momento, ¿no? Y esa foto del momento que tomamos, que la tomamos a partir de la palabra y del ejercicio de escritura, a la gente del futuro, cuando nosotros ya no estemos, cuando las formas de vida cambien, porque todo cambia mucho todo el tiempo y el cambio está presente permanentemente en la vida humana,
Cuando las cosas cambien, esa cosa que nosotros escribimos va a ser la manera en la que las personas del futuro van a poder asomarse a nuestra forma de vida, a nuestro pasado. Así como les explicaba que las crónicas de Indias, por ejemplo, que las crónicas de la antigüedad son herramientas para nosotros, imagínense, miles de años después, poder entender cómo vivían esas personas, poder asomarnos un poco a su estilo de vida, pues eso mismo probablemente podemos pensar que va a pasar con nuestra escritura y con nuestras narraciones, que pueden ser una ventana para alguien más para entender cómo veíamos nosotros el mundo en un momento particular. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Elian Montoya, fui anterior participante de Nuestro Territorio se cuenta. Estoy aquí para contarles un poco de cómo fue la experiencia o cómo me sentí al participar en este concurso. Es una experiencia muy bacana porque le permite a uno explotarse creativamente, imaginar, poder ver las diferentes perspectivas que tenemos diariamente, poder ver, observar, escribir, leer, reescribir, volver a escribir para presentar finalmente las historias que son únicas, que solo ustedes y yo podemos escribir. Todo esto está ligado a la organización Soacha Conexión, que es una organización grandísima aquí en el municipio de Soacha. Nos permite a nosotros los jóvenes y adultos poder ser parte de procesos para crecimiento personal, para poder aprender, para interactuar con diferentes realidades, con diferentes personas, para así poder crear proyectos audiovisuales como los pueden ver ahí en www.soachaconexion.com, como por ejemplo Luminiscencias, que es un proyecto muy bacano. También tenemos la posibilidad de crear proyectos sociales para mejorar nuestro entorno, que es básicamente de lo que vivimos y lo que nos hace sentir bien. Y finalmente chicos, los quiero invitar a ustedes, los que están viendo este video, a que se hagan partícipes de estos procesos, de que si quieren participar, de que si quieren poner su granito de arena, nos pueden buscar ahí, como les dije anteriormente, www.soachaconexion.com. Allí se pueden enterar de los procesos que se están haciendo, de todo lo que se está gestionando. Si no se han inscrito a este concurso, la tercera edición de Nuestro Territorio se cuenta, lo invitamos a que lo hagan, para que no digan que no, sino que en estos momentos, en esta crisis que estamos pasando, entonces que sea una oportunidad para aprender, para mirarse en ese interior y poder explotar creativamente lo que saben o que no saben que tengan. Entonces chicos, ahí les dejo. Entonces es mucha suerte, esperamos que ustedes tengan los mejores escritos y hasta otra próxima ocasión.